de la derecha venezolana de manchar, de obstaculizar el normal desenvolvimiento de la contienda electoral del 6 de diciembre. Yo no sé si a la derecha violenta venezolana se refería el señor John Kerry, secretario de Estado norteamericano, cuando hablaba de democracia imperfecta en Venezuela. La única verdadera imperfección de nuestra democracia es la compulsión a la violencia de los sectores de la derecha venezolana. Ya salieron con comentarios soeces, con aspavientos, a decir que se niegan a firmar un documento de compromiso por la paz y de reconocimiento de los resultados electorales. Incluso se firman algunas normas de convivencia y algunas normas de desarrollo de esa contienda, de una contienda armada. Pero ya por vía de sus voceros, de sus inefables voceros, el señor Torrealba y el señor Ramos Alup, han señalado que no van a firmar un compromiso, imagínense ustedes, de acatar los resultados electorales, tan pura y simplemente como eso, que es necesario y que lo hemos propuesto porque ya estamos hartos, y cuando me refiero a que estamos hartos, me refiero a todo el pueblo de Venezuela, de la violencia por razones políticas que siempre tiene su protagonismo en la derecha venezolana. Ya hemos notado eventos terroristas contra nuestro sistema eléctrico en el estado Táchira, en el estado Carabobo. ¿Qué ganaban con quemar la casa, la llamada Casa de Guzmán Blanco, que es una casa para la cultura, para el deporte, con su infocentro, con su biblioteca? Quemaron la biblioteca, Ramos Alup. Ahorita voy a leer unos tweets que tú escribiste. Gracias por esos tweets, porque nos permite desenmascarar a toda la derecha de la que tú funges como jefe en este momento. Quemaron la biblioteca en un acto ya demostrado de sabotaje criminal en la parroquia Antímano de la ciudad de Caracas. ¿Quién es el candidato de la derecha en el circuito 5 al que corresponde la parroquia Antímano de la ciudad de Caracas? Un señor que siempre está cerca de la violencia, que tiene entre sus empleados y entre sus subalternos estranguladores, asesinos, ahorcadores, gente violenta en general. Quemaron la biblioteca de la Casa Guzmán Blanco, quemaron el polideportivo. Nosotros lo único que estamos exigiendo, y lo exigimos nuevamente al Consejo Nacional Electoral, en base a la solicitud hecha por nuestro presidente Nicolás Maduro, es que todas las partes, la alianza perfecta del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, por una parte, todos. Nosotros vamos en alianza perfecta, ya todos los partidos de la alianza perfecta, debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, vamos a la hora y el día que el Poder Electoral disponga a firmar ese compromiso de respetar los resultados y de comprometernos con la paz de la República. Ya basta de llamar a salir con la rechera, ya basta de llamar a la salida, que implica motorizados estrangulados, atentados contra transportistas, contra niñas y niños, como ocurrió en el Simoncito del Ministerio de Vivienda. Aquí está el señor Torrealba, el inefable señor Torrealba, diciendo en un documento publicado este pasado día sábado: además, vamos a obligar al gobierno a que respete, me imagino que serán los resultados que a ellos les convengan, y no con un documento, sino con el pueblo movilizado. Y dice, y cierra con una frase idéntica a salgan con su arrechera. Termina este documento diciendo, como en la noche y en la madrugada del 6D defenderemos y cobraremos esa victoria. ¿Cómo la vas a cobrar, Torrealba? ¿Con cuántos muertos? ¿Cuántos muertos cuesta? Nosotros estamos trabajando una victoria en paz. Exigimos la paz. Le exigimos a estos sectores violentos de la derecha venezolana
que se mantengan dentro de los cauces que la Constitución y la democracia establecen. No vamos a tolerar que se vuelva a desbordar la violencia malcriada, además. No es posible que ustedes solamente reconozcan los eventos electorales donde resulten triunfadores. Aquí tenemos 111 elecciones el próximo domingo 6 de diciembre. 87 elecciones circuitales por circunscripción y 24 elecciones estadales, que son las listas para la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a acatar los 111 resultados y proponemos al Consejo Nacional Electoral que nos llame a todos, que llame al partido MUD, que es un falso positivo de partido. ¿Por qué es un falso positivo? Porque es un partido inscrito en el Consejo Nacional Electoral para poder ocultar los verdaderos partidos de la derecha venezolana. El Partido de Acción Democrática, al Partido Social Cristiano Copey lo expulsaron, el Partido Voluntad Popular, el Partido Primero Justicia, partidos que concitan un profundo rechazo en la población venezolana. Fíjense, nosotros vamos en alianza perfecta y vamos con nuestra tarjeta, el PSUV, el PCB, el PPT, Podemos, Tupamaro, todos, redes. Vamos 18 partidos con nuestra tarjeta, con nuestra diversidad, pero sobre todo con la más férrea de las unidades. Primera vez en la historia de Venezuela que los partidos de la revolución vamos en alianza perfecta en estas elecciones. Aquí tuvieron que inscribir un partido para poder ocultar su identidad. Para ocultar su identidad, como esos villanos de las series de los cómics, entonces se colocan una máscara que es el llamado partido MUD. Pero no contentos con eso, van profundamente divididos. Casi 5 candidatos por candidatura, por curul, se están disputando por parte de la derecha. También llamamos a esos otros partidos, a los candidatos de oposición que se fueron por su cuenta, independiente, que señalaron falta de democracia en la selección de los candidatos, etcétera. Eso ya no nos compete a nosotros. Sí nos compete que se comprometan. Llamamos a esos otros partidos, Bandera Roja, al mismo Copey que los expulsaron. Escuchamos por ahí al señor Roberto Enríquez, que es un dirigente social cristiano, diciendo que era conveniente la firma de ese compromiso. Ahora el Consejo Nacional Electoral convoca el simulacro electoral este próximo domingo 18 de octubre. ¿Y qué dice la derecha representada en la MUD? Que no van a participar en el simulacro electoral. Es como raro. Es como que, por ejemplo, hoy juega Venezuela contra Brasil y ya son las eliminatorias para el Mundial de Fútbol. Es como que se convoque un juego amistoso previo a las eliminatorias, entonces que Venezuela juegue un amistoso con Haití y de repente Venezuela diga, no, yo no voy a jugar, yo mejor no voy a jugar ese amistoso. Es como raro, porque en los amistosos uno se foguea para la batalla. Nosotros sí vamos a participar en ese simulacro. Aquí tenemos el listado, porque nosotros vamos a probar nuestra maquinaria ese día domingo 18 de octubre. Son 749 centros de votación. Vamos a tener 4.555 mesas electorales. De esas 4.555 tenemos 55 centros pilotos. Eso quiere decir que son centros donde se va a probar todo el sistema electoral, la herradura, la transmisión, el tiempo de votación, el despliegue de los miembros de las mesas. Nosotros vamos a estar en los 749 centros de votación probando nuestra maquinaria, la gran maquinaria de la gran alianza del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Si usted, hermana o hermano, quiere participar en el simulacro electoral del próximo domingo, le ofrecemos como un servicio humilde que puede mandar un mensaje de texto al número 2406 con el número de cédula de identidad. Solamente la cédula de identidad al 2406 y como los centros, no son todos los centros de votación, ¿verdad? Son 749 centros solamente, entonces no son los 13.000 que de forma natural van a estar en la elección del 6 de diciembre, mande un mensaje de texto al 2406 y le responderemos cuál es el centro de votación que le corresponde sufragar con motivo del simulacro. Y si usted es de la oposición venezolana y quiere participar en el simulacro porque es un demócrata, porque hay gente de la oposición que son demócratas a diferencia de sus dirigentes, pues vayan,
manden un mensaje de texto del 2406 y le diremos cuál es el centro de votación al que le corresponde sufragar. Nosotros sí vamos a participar en el simulacro electoral. Nosotros vamos a construir la victoria del 6 de diciembre. La estamos construyendo ya con nuestras candidatas en la calle, con nuestros candidatos en la calle, defendiendo la verdad y sobre todo defendiendo la revolución venezolana, defendiendo a Chávez. Podrán ponerse el ropaje de cordero que se quieran poner, pero siempre, como decía Chávez, por más que se tongoneen, siempre se les ve el bojote. Por ejemplo, un ejemplo de bojote. Este es el señor Henry Ramos Alup en su cuenta Twitter certificada. Dice, para inmensa mayoría, velanos, me imagino de ser venezolanos abreviados, 12 de octubre seguirá siendo Día de la Raza, como para todo universo iberoamericano. Basta patrañas pseudohistóricas. Revoluciones, otro tuit del señor Ramos Alup, revoluciones queman libros que no saben leer. Seguro, Ramos Alup. ¿Cuántos libros te habrás leído tú? ¿Cuántos libros habrá leído Richard Blanco? ¿Cuántos libros en toda su vida se habrá leído Manuel Rosales? Es como una pregunta para la discusión, para la batalla de ideas. ¿Cuántos libros en su vida se habrá leído Capriles Radonsky? Y bueno, nosotros humildemente defendemos el derecho de pensar, defendemos el derecho de leer. Si algo ha garantizado la revolución bolivariana, con la publicación de millones y millones de libros gratuitos para todas y para todos, es el derecho a leer, Ramos Alup. Tienes que hablar con Richard Blanco porque lo que resultó quemado, sospechamos que por manos de la derecha fascista, fue la biblioteca de la Casa Guzmán Blanco en Antímano. Destruyen obras arte, me imagino que ahí faltó la partícula de, obras de arte, que la Q nada más no saben apreciar, odian ideas e historias ajenas porque no tienen propia. Históricamente, todos los que derribaron estatuas que odiaban para levantar las suyas, al poco tiempo vieron también las propias arrojadas al lodo. Esto fue porque nosotros, en el paseo de la resistencia indígena, colocamos y reivindicamos una estatua de nuestro cacique Guaycaipuro. Toda esta rabia, todos estos borbotones, todas estas barbaridades que dice el señor Ramos Alup, resultan de la consecuencia de que nosotros decidimos, y cuando decimos nosotros me refiero a Chávez, me refiero al presidente Maduro, me refiero a los chavistas, me refiero a los revolucionarios, me refiero a los patriotas, decidimos no seguir celebrando genocidios. Sin contar a los indígenas norteamericanos que fueron exterminados. De México hasta la Patagonia, antes de la llegada de este señor que tanto defiende Ramos Alup, habían 90 millones de indígenas. 90 millones. Todos los registros señalan que por la acción genocida, asesina de los conquistadores españoles, murieron más de 81 millones de nuestras poblaciones originarias. No entremos en el otro genocidio, el de traer a nuestros padres y madres africanos por la fuerza. ¿Y quién hizo eso? Los españoles, los portugueses y los ingleses. Y los trataron como esclavos. Después que acabaron, que generaron el genocidio más grande que haya conocido la historia de la humanidad, ustedes saben lo que es acabar con el 90% de la población de un continente, de asesinarlos, de exterminarlos, de masacrarlos. Eso es como que en Alemania, ahorita, le pongan una estatua a Hitler. O a alguno de los padres del sionismo, si decimos que bueno, que Cristóbal Colón lo que hizo fue venir. ¿Venir para qué? Venir para eso, para lo que hicieron. El más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. Entonces imagínense una estatua en Berlín,
en la puerta de Brandenburgo, con Hitler y con el padre del sionismo, Ramos Alub. ¿Lo celebraría? Pero además, en el Nacional, en el diario El Nacional del día 9 de octubre, este señor, dirigente opositor, llamado Leopoldo López Gil, yo leo este artículo y pienso en una canción de Fito Páez y Joaquín Sabina, en un disco que no se difundió mucho, que se llama Enemigos Íntimos, porque después Joaquín Sabina y Fito se pelearon. Y hay una canción que se llama Delirium Tremens. Él se refiere a nuestros indígenas, el señor Leopoldo López Gil, cuando con ultrajante agresividad se castigó al almirante, se refiere a Cristóbal Colón, lo llama el almirante, a Cristóbal Colón lo llama el almirante. Se ofendía a la inteligencia reclamando compensación por los crímenes contra los originarios. A Colón lo llama el almirante. Ahora miren cómo llama a nuestros abuelos y abuelas indígenas. ¿Es que acaso ignoran estos buitres? Buitres somos nosotros, humildemente, los chavistas, los revolucionarios, los patriotas, los que creemos en la patria venezolana. Que fueron los caribes con su Ana Karina Rote, solo nosotros somos hombres, dice el grito de combate de los caribes. Fueron los caribes los racistas, los excluyentes y los asesinos de los verdaderos habitantes originarios en el territorio americano, negando lo obvio, lo evidente y lo verdadero, que no es más que la sangre que corre por las venas de la gran mayoría de los venezolanos, caudal que hemos heredado de la madre patria junto con el idioma, las costumbres, la religión y nuestra historia auténtica y no la oficial que nos pretenden implantar. Sí, bueno, sí, el idioma, que no es de la madre patria, porque en tu llamada madre patria, López Gil, hay varios idiomas, el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano. Nosotros sí, hablamos castellano, pero después de que exterminaran a toda la población de este continente, y además tú llegas y lo llamas asesinos, etc. Aveledo dice, Día de la Resistencia Indígena es como el gobierno, propaganda sin realidad, reconocidos en la Constitución, etc. En otro Twitter, Ramos Alub los llama pordioseros, aquí está. Sin duda este régimen ha creado la resistencia indígena, los ha obligado a salir de su hábitat, matado de hambre y convertido en pordioseros a nuestros pueblos originarios. La otra cosa que dice este hombre, este señor, López Gil, canción de Sabina y Fito Páez, Delirium Tremens, Bolívar, Gual, Miranda y los padres de la patria eran y siempre serán españoles, hazme tú el favor. Dios mío. Aquí está la carta de Bolívar al señor Irving, donde Irving insulta al Libertador y el Libertador le dice, parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que responda a sus insultos. No lo haré, pero protesta usted que no permitiré que se ultraje ni se desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Luchando contra la España, López Gil. Luchando contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España, es decir, contra el imperio, contra los conquistadores, contra los genocidas, que contra el mundo entero, si todo el mundo lo ofende. Te responde el libertador Simón Bolívar, señor López Gil, o sea, para ti la independencia, entonces, ¿qué fue? Qué loco, vale. Luego otros representantes de la derecha en Twitter, tergiversar o cambiar la historia ha sido una constante de todos los regímenes comunistas. Les pica la verdad del pasado. Sí, la verdad del pasado fueron 81 millones de abuelos y abuelas aborígenes asesinados por los genocidas españoles. Y ustedes quieren que nosotros les hagamos homenaje. El Consejo Municipal de Caracas, cuando era ADECO, en el año 67, colocó una piedra en el Calvario con una silueta de un conquistador español y le puso el pueblo de Caracas a sus conquistadores. Esa piedra le dimos un empujoncito y cayó rodando. Para que escribas unos tweets al respecto, Ramos Alub. Allí está un busto de nuestros aborígenes
indígena. Y un señor, muy amablemente llamado Nelson Hernández, nos llama: abajo los sudacas negros, gracias, hediondos, gracias, indios, gracias, sucios, gracias, brutos, gracias. Esa es la derecha venezolana. Ese es el fascismo en estado puro. Mira, Ramos Jalú, tienes que hablar con la gente de la que tú eres jefe de campaña, porque él dice que siempre será el Día de la Raza, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Ramos Jalú, jefe de campaña, uno de los jefes de campaña de la derecha, que el 12 de octubre será el Día de la Raza, pero como hay candidatos de la derecha en campaña, tienen que mentir. Y entonces este señor Luis Florido, que es un representante, lo conozco bien, es familia mía, es primo mío, es el representante de la más conspicua oligarquía larense, pone: lograr todos los derechos para todas las personas es nuestro compromiso en el Día de la Resistencia Indígena, dice Luis Florido, candidato de Voluntad Popular, y pone la foto de un niño indígena en una curiara. Y otro candidato que es diputado al Consejo Legislativo de, creo que es el estado Zulia, el señor Lester Toledo, pone: hoy 12 de octubre conmemoramos la resistencia y lucha de nuestros pueblos originarios. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Entonces, ¿no será que Ramos Jalú pone esos tweets porque en el circuito en el que él vota hay una gran cantidad de votantes que son descendientes de españoles, descendientes de italianos, descendientes de portugueses, que fueron acogidos por la patria venezolana en los años 50, huyendo de la guerra fratricida de Franco y sus fascistas? Y aquí fueron acogidos. En modo alguno nosotros estamos, como nos decimos que los alemanes de este tiempo son culpables del genocidio contra el pueblo judío, contra los comunistas, contra los homosexuales y las homosexuales en Alemania, tampoco decimos que un señor portugués que tiene una panadería que vende un pan bien rico allá en la Florida, en la parroquia Recreo, es responsable. Pero si niegas la historia, te haces corresponsable. Si le rindes homenaje a quien inició el más brutal genocidio que haya conocido en la historia de la humanidad, te haces responsable. Mira, Ramos Jalú, esta es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, Cataluña. Ada Colau dice: vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio. Henry Ramos Jalú. Y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. Y pone numeral: resistencia indígena. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. El señor José María González, alcalde de Cádiz, y además es geógrafo e historiador. Nunca descubrimos América, Ramos Jalú. Además, ya el solo denominativo de Día de la Raza ya es racista. Ya que te gusta tanto el español, busca el significado de raza en el DRAE. Se parece a lo que decían los racistas, genocidas también, de Sudáfrica, cuando se referían a un habitante antes de la libertad y la independencia de Sudáfrica, decían fulano de raza bantú. Entonces, ¿día de cuál raza es hoy, Ramos Jalú? ¿A cuál raza pertenece Larisa o Carvajalino o yo? Para saber a qué te estás refiriendo. El alcalde de Cádiz dice: nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en el nombre de Dios. Nada que celebrar. Ramos Jalú. Claro, porque Ramos Jalú también sale defendiendo su Día de la Raza, sale defendiendo el genocidio, porque esta fue la Constitución que su partido aprobó. No se la consultó al pueblo de Venezuela, la Constitución del 61. Mira lo que dice, artículo 77. Nos pusimos, como una curiosidad, a buscar cuántas veces en la Constitución del 61 hablan de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos originarios. Una sola vez. En el capítulo 4 de los derechos sociales, en el artículo 77. Mira cómo dice, es tan corto que lo voy a leer completo.
el Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas. O sea, la ley, hay que hacer una ley para crear un régimen de excepción, es decir, excepcionalmente serán tratadas nuestras poblaciones indígenas, y su incorporación progresiva a la vida de la nación. En la Constitución del 61, idioma castellano, Ramos Alú, porque si le dices a Manuel Rosales que explique este artículo, puede tener problemas. Si le dices a Richard Blanco que explique este artículo, puede tener problemas. Y si le dices a Capriles Radonsky que explique este artículo, se puede arrechar. Puede llamar a, salgan con su arrechera, me están insultando, me están mandando a leer. Aquí dice que se va a establecer un régimen de excepción para la población indígena, que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva. Eso quiere decir que ni siquiera lo consideraban parte de la nación. ¡Qué bárbaros! La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que el pueblo aprobó el 15 de diciembre del 99, un capítulo completo, capítulo 8, de los derechos de los pueblos indígenas, y arranca el artículo 119, el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, sus culturas, sus usos, sus costumbres. Artículo 120, el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos. Artículo 121, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados de culto. Artículo 122, los pueblos indígenas tienen derecho a su salud integral, que considere sus prácticas y cultura. Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio. Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. Este 6 de diciembre vamos a escoger diputados indígenas, porque esta Constitución así lo preserva, para que vengan a decir que es el Día de la Raza y que los indígenas son unos pordioseros. Vamos a elegir diputados indígenas por las 3 zonas del país donde hay mayor concentración poblacional de nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas como culturas de raíces ancestrales forman parte de la nación. Qué diferencia, ¿no? Se irán, vamos a hacer una ley excepcional. Tienen un huequecito ahí. Vamos a hacer una ley excepcional que vaya integrando progresivamente, de forma excepcional, a los pueblos indígenas. Artículo 126. Los pueblos indígenas como culturas de raíces ancestrales forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. Y en el preámbulo de la Constitución, escrito magistralmente por ese gran poeta, nuestro hermano Gustavo Pereira, se respeta, se consagra, se rinde homenaje a nuestros pueblos originarios. Aquí está, miren, esto fue lo que dejaron los españoles, 725.118 indígenas en el último censo. La cedulación de nuestros indígenas. La construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, respetando los métodos constructivos de nuestros antepasados y de nuestros pueblos originarios. En 15 años de Constitución se han promulgado 6 leyes para respetar los derechos de las indígenas y los indígenas. La Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierra de Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Artesanos y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, Ramos Alú. Como sea, esa estatua se queda allí, Ramos Alú. Tú y cuántos más la van a quitar.